Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo foro empresarial en el que esta ocasión contamos con un invitado, un ponente excepcional como nosotros que es Gerardo Cuerva. Pero antes de nada, pues sí me gustaría, como decía, daros a todos la bienvenida en este nuevo foro empresarial organizado por COCEPYME Guadalajara, en el que, bueno, pues introducir a las personas que van a acompañarme hoy durante toda la mañana. Por supuesto, a nuestra presidenta, María Soledad García Oliva, presidenta de COCEPYME Guadalajara. También a Javier Martín, director regional de Castilla-La Mancha de Banco Sabadell, con los que colaboramos de manera muy habitual bueno, prácticamente todos los días en temas de financiación y apoyo a nuestros empresarios, a nuestras pymes y autónomos. Y, por supuesto, como decía al principio, también dar la bienvenida a Gerardo Cuerva, presidente de CEPYME, al que le agradecemos profundamente su presencia esta mañana en este foro virtual. Lamentablemente, bueno, pues nos ha tocado vivir esta situación, nos estamos mal acostumbrando a esto del online, pero bueno, yo creo y confío que pronto recuperaremos esa presencialidad que hace mucha falta. Yo, sin más, para que esto sea realmente un foro virtual y dinámico, pues voy a ceder la palabra a Marisol, a nuestra presidenta, para que dé comienzo a este foro. Muchas gracias. Marisol, adelante. Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría saludar a Javier Martín, director regional de Castilla-La Mancha del Banco Sabadell. Gracias por tu colaboración y permitir que podamos realizar este foro, ahora mismo virtual, pero bueno. Y por supuesto, dar las gracias a nuestro ponente invitado, Gerardo Cuerva, que es nuestro presidente de CEPYME Nacional. Desde COE Guadalajara te queremos agradecer tu disponibilidad para estar con nosotros hoy y que nos puedas dar tu visión de la terrible situación que estamos sufriendo en España y en especial las pymes y los autónomos, y tu visión también de futuro en esta situación. Queremos felicitarte, como no podía ser de otra forma, por tu extraordinario trabajo y esfuerzo durante estos meses, de un trabajo defendiendo y representando a las pymes y autónomos de nuestra nación, ante un gobierno que muchas veces no es receptivo de las necesidades que tenemos las pymes y autónomos, y que hoy más que nunca necesitamos que sigáis ahí defendiendo y consiguiendo el máximo de apoyo por parte del gobierno para que nuestras pymes se puedan mantener y con ello los millones de puestos de trabajo que generan todos los días. El futuro, como todos sabemos, la verdad es que es incierto, pero de alguna forma todos necesitamos, sociedad, empresarios, trabajadores, tener algo positivo a lo que nos agarrarnos. Necesitamos realmente esperanza y para ello trabajamos desde COE CEPYME para dar ese respaldo a todas las empresas para que día a día puedan trabajar en ese punto. Nuestra organización ha estado ahí representando, apoyando, ayudando a todos los empresarios para que todos los días, como comentaba, tengan ese ánimo necesario para poder arrancar sus negocios. Los tiempos son muy complicados y realmente las pymes y autónomos son los que crean riqueza y trabajo y son elemento fundamental dentro de la sociedad. Yo espero que este foro realmente nos sirva, como todos los foros que hemos desarrollado, para tener un espacio de reflexión y que podamos realmente tener alguna clave que nos ayude en el futuro para poder seguir levantando nuestros negocios. Yo, sin más, Gerardo, espero poder tener el placer de poderte saludar personalmente en Guadalajara en próximas fechas y ahora disfrutar de tu ponencia, que seguro que nos va a dar una referencia del futuro que todos necesitamos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, presidenta, muchas gracias, Marisol. Antes de la intervención de Gerardo, pues también pedirle que nos dedique unas palabras Javier Martín, director regional de Castilla-La Mancha del Banco Sabadell. Gracias, Javier. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Marisol, muchas gracias, Javier, y a toda la CEO de Guadalajara por contar con Banco Sabadell y por dejarnos colaborar con vosotros en esta sesión. Además, creo que no podíamos haber elegido una mejor jornada y un mejor foro para nosotros como Banco Sabadell. Somos un banco creado hace más de 125 años por empresas y para las empresas, que cada vez nos hemos hecho más grandes, pero siempre hemos
mantenido vigente nuestro ADN, ¿no? Y si hay algún segmento en el que se nos reconoce y se nos valora, pues es en el mundo de las empresas, las pymes, los negocios, los autónomos y los comercios. Con lo cual, esta sesión para nosotros es muy, muy gratificante. Como dato, pues comentar que tenemos el porcentaje de permanencia mayor de la banca, lo que significa que si somos capaces de captar una empresa o una pyme decide trabajar con Banco Sabadell, en la inmensa mayoría de los casos somos capaces de mantener esa relación durante muchos años. Esto significa que el ADN que hemos comentado antes o que he comentado antes de Banco Sabadell es que nos gusta acompañar a las pymes en todos sus momentos vitales, desde el nacimiento, crecimiento, madurez, sus nuevos negocios, nuevas líneas de negocios, nuevas inversiones, necesidades de circulante, de financiación, colocaciones de tesorería, sus operativas con clientes, con proveedores, con empleados. En definitiva, lo que nos gusta es acompañar, estar donde la pyme nos necesite y estar donde están nuestras pymes. Al fin y al cabo, como dice nuestro claim, que no creo que no podía ser más acertado, pues estar donde estés, ¿no? Yo creo que es fundamental para nosotros estar siempre muy cerca de todas las pymes de este país. Reitero una vez más mi agradecimiento en nombre de Banco Sabadell, de la Dirección Territorial del Centro, de Castilla-La Mancha y de Guadalajara, a la COE de Guadalajara, Marisol, Javier, y es un auténtico placer acompañaros en esta jornada y, como no, escuchar al presidente de CEPIME, Gerardo Cuerva, que yo creo que en estos momentos difíciles que hemos pasado durante este año 2020, pues esperemos que nos haga un buen análisis y que miremos con un poco más de optimismo al 2021, que yo creo que falta nos hace a todos. Así que nada, muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, Javier. Y antes de dar paso ya a nuestro protagonista, Gerardo, simplemente recordarles que tienen un botoncito justamente dentro de la transmisión en directo en el que nos pueden hacer llegar las preguntas, que tras la intervención de Gerardo Cuerva pues haremos un pequeño turno de debate en la que, bueno, pues trasladaremos esas inquietudes, esas preguntas que podamos resolver siempre. Y nada, yo sin más, pues Gerardo, muchísimas gracias y somos todo oídos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Javier. Querida presidenta, un auténtico placer estar con vosotros y, como bien decía, lamentablemente no de forma física. La situación lo requiere, la situación lo exige y ojalá que pronto nos podamos estrechar la mano, nos podamos dar un abrazo y que sea en Guadalajara. Deseoso de que la medida se levante y realmente nos podamos encontrar de forma física. Presidenta, muchísimas gracias por esta invitación y, bueno, compartir con vosotros la visión de la atalaya de la presidencia de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, de CEPIME. Muchísimas gracias al Banco Sabadell, Javier. Muchísimas gracias al director regional de Castilla-La Mancha, porque realmente las entidades financieras, en este caso Banco Sabadell, es un partner claro, es un socio nuestro, es un compañero de viaje que, como bien decía en esa frase de estar donde estés, nos acompañáis desde el inicio hasta los peores momentos y, ¿por qué no?, en los crecimientos que esperemos tenga la pequeña y mediana empresa para convertirse en grandes compañías en nuestro país. Como decía, lamento profundamente el no poder estar físicamente, pero voy a hacer una visión de la situación que vemos desde CEPIME. ¿Qué es lo que pasó en estos últimos meses? ¿Qué está sucediendo ahora y qué puede suceder, como bien decíais, en este 2021 que está ahí a la vuelta de la esquina? La situación, lo decía Marisol, la situación, lo decía la presidenta, es muy difícil, es muy complicada. ¿Qué os puedo contar a vosotros, empresarias y empresarios, de la situación que estamos atravesando? Pero los datos, a mí me gusta recordarlos porque son escalofriantes. En el periodo desde el 15 de marzo hasta el 30 de abril, desaparecieron en nuestro país más de 100.000 empresas. Si nosotros comparamos con la crisis anterior, el peor año de la crisis anterior, que fue el año 2009, fueron 93.000 las empresas que desaparecieron. En el conjunto total de la recesión anterior, fueron 177.000 las empresas que desaparecieron. Por tanto, estamos ante un escenario crítico, muy difícil. Nosotros hemos hecho una encuesta, un barómetro en los que habéis colaborado organizaciones como la vuestra, en el que el 90%, más del 90% de las empresas ven una situación complicada en sus compañías, ven una situación difícil. Más del 40% han descendido
su facturación en más de un 50%. Y más del 50% de las empresas encuestadas creen que está en peligro su supervivencia. Por tanto, la situación que yo creo que estamos atravesando de todos es conocida y por todos es conocida. Para ello, ¿qué se hizo? Yo creo que para ello me gustaría repasar las medidas que el Gobierno puso en funcionamiento, que básicamente yo las enmarco en 3 grandes bloques. Los expedientes de regulación temporal de empleo, que en ningún caso suponen una inyección directa de tesorería en la empresa, pero sí es verdad que palian el efecto de tener que prescindir de lo más preciado que tenemos muchas veces en las compañías, que son nuestros propios trabajadores, y no se engorde la lista del paro. Realmente una medida de choque que fueron los ERTE, con unas durísimas negociaciones en las que no entendemos cómo el Gobierno de España no, de alguna manera, empaqueta esa medida y se la lleva a largo plazo para crear certidumbre. Realmente esa apertura de negociación cada 3 meses de los expedientes de regulación temporal de empleo hace que esté perdiendo efectividad la misma. Yo lamento profundamente que se obliguen, por ejemplo, la cláusula del mantenimiento del empleo a última hora en las negociaciones como una necesidad para que el expediente de regulación temporal de empleo tenga vigencia. Yo creo que la flexibilidad que necesita la empresa en estos momentos tiene que ser acorde con el entorno en el que realiza su actividad. Y yo se lo traslado a la ministra de Empleo en este caso. El empleo no se mantiene por Real Decreto. El empleo se mantiene porque hay una actividad y podemos realizar nuestra esencia, que es la actividad económica. Hay otra medida que se pone en funcionamiento, que fueron los ICO, los famosos ICO, los famosos préstamos, que realmente son, como bien todos sabéis, avales. Son una oportunidad, un aval que nos cede el Estado, que nos aporta el Estado para poder endeudarnos. Realmente el ICO no es una medida de inyección a fondo perdido, sino la capacidad que nos da el Estado mediante su aval a que nos concedan unos préstamos que hay que pagar y devolver en tiempo y plazo. Ahora hablaremos del tiempo, porque el tiempo en el que estaban estimados los ICO era con 1 año de carencia y un importe máximo y un plazo máximo de amortización de 5 años. Y realmente nosotros advertíamos que, desgraciadamente, la actividad no se estaba comenzando de nuevo. Nos estábamos consumiendo el plazo de carencia con actividad nula. Eso puso en alerta al propio Gobierno, avisado no solo por las organizaciones empresariales, que también, sino también por las propias entidades financieras, y junto al ICO, las entidades financieras y en este caso las organizaciones empresariales, conseguimos que el Gobierno de alguna manera prolongara esos avales del Estado a 24 meses de carencia, 12 meses más y hasta un máximo de 8 años de amortización. Y con respecto a las medidas fiscales, nos encontramos con una medida que entendemos y seguimos entendiendo que es insuficiente, que era el aplazamiento de las obligaciones fiscales con un máximo de 30.000 euros por empresa, cuantía baja para muchas de ellas, y con una bonificación de los 3 primeros meses en intereses. Por tanto, veíamos que era una medida poco ambiciosa por parte del Gobierno a nivel fiscal. Acompañado de esto, los famosos alquileres. La gran mayoría de la pequeña y mediana empresa, cualquier negocio, sea de la actividad que fuera, tiene asociado en su cuenta de resultados una partida muy importante, que son los alquileres, pero nosotros vimos que la medida que apostaba el Gobierno era muy insuficiente. Realmente venía a decir, póngase de acuerdo arrendador y arrendatario, pero no veíamos dónde estaba la apuesta por parte del Gobierno para que esa medida tuviera buen fin. Por tanto, aparecen esas medidas y la situación de la empresa es que con esos ICO, con esos avales del Estado, la empresa española se endeuda en más de 100.000 millones de euros, de los cuales 81.000 millones corresponden a la pequeña y mediana empresa.
Quiere decir esto que la pequeña y mediana empresa tiene un alto endeudamiento, 81.000 millones de euros que vienen en nuestros balances, que vienen en nuestras cuentas y, sin embargo, la actividad empresarial no se está reactivando. Existen todavía muchísimas zonas en nuestro país en las que existen limitaciones o tanto de aforo que nos impiden la actividad o incluso de movimiento de las personas, restricciones de movimiento que nos hacen inviable la actividad de nuestro negocio. Cuando uno mira la estadística y los informes que hace el Banco de España, uno vuelve a ver el calado de la situación tan crítica que estamos padeciendo. El Banco de España dice que el 22% de la empresa española está en situación de quiebra, según sus balances, por fondos propios negativos. Quiere decir que la empresa lo que no necesita son más préstamos. La empresa necesita claramente una inyección de liquidez, una inyección de capital. El 68% tiene un déficit de liquidez. ¿Qué es lo que está ocurriendo en España hoy? Y en eso Javier Martín seguro que nos puede dar luz como experto en el tema. El riesgo que estamos padeciendo es que ese problema de liquidez que tiene España, que ha tenido España, la empresa española, se pudiera convertir en un problema de solvencia. Si nosotros vemos las estadísticas que dice el Banco de España dice que el 10% de las empresas actualmente no son viables, son inviables. Pero la ratio sube a un 19% en aquellas empresas que pueden tener problemas de solvencia. Quiere decir esto que estamos ante un escenario de que casi el 20% de las empresas pudieran tener un problema de solvencia. Eso iría aparejado a algo que sería crítico y cambiaría el panorama, que es la ruptura de la cadena de pago. Ojo que el problema de liquidez que tiene España hoy se convierta en un problema de solvencia y esto acarree la ruptura de la cadena de pago. Estaríamos ante un escenario totalmente diferente al que tenemos actualmente. Nada tendrá que ver si se rompe la cadena de pago que si realmente el problema es de liquidez inyectar liquidez, pues posiblemente se podría solucionar la situación. Entre medias de esta situación tan crítica que está atravesando la empresa española, que está atravesando el país, aparece el maná de los fondos europeos. Y todo se centra, y permitidme ahora la reflexión, que todo se para, todas las medidas que nosotros estamos pidiendo, que son extensas y que ahora si queréis entramos en cualquiera de ellas, se para todo y todo se centra, toda la actividad, todo el debate en este país se centra en los fondos europeos. Nosotros, los fondos europeos, tenemos una posición. Desde CEPIME claramente vemos como una oportunidad que España no puede dejar pasar. No podemos dejar pasar la aportación, en este caso de Europa, para la reactivación de la economía. Y realmente, si nosotros miramos la historia más reciente, en el último plan plurianual de la Unión Europea, España tan solo ha podido ejecutar 1/3 de los fondos europeos. Quiere decir que 2/3 se han devuelto o están para devolverse a Europa. Por tanto, no somos grandes ejecutores de fondos europeos y nosotros creemos que como meta fundamental es que la ejecución se produzca, que realmente España sea capaz de ejecutar esos 140.000 millones, 70.000 más 70.000 de fondos europeos para reactivar nuestra economía. Realmente nosotros damos dos premisas al gobierno y es la que luchamos con él. Hay que ejecutar los presupuestos y tiene que llegar a todo el tejido productivo. Nosotros en España tenemos una gran condición, que tenemos grandes compañías, líderes mundiales, multinacionales, que bien nos van a servir de ser empresas tractoras para potenciar el cambio. Pero si tan solo los fondos europeos se quedan en el segmento de la gran empresa y no recorren la última milla, no recorren el territorio nacional al completo, no llegan al último rincón, a la última empresa de nuestro país, esa medida que pretende la Unión Europea de ser una medida anticíclica y de ser anticrisis y de ser una medida transformadora del tejido productivo será un auténtico fracaso. Por eso nosotros estamos totalmente empeñados en convencer al gobierno que si queremos que esos fondos europeos sean para lo que están diseñados,
tienen que contar con la pequeña y mediana empresa, tiene que llegar a todo el tejido productivo, a toda la empresa española. Y realmente yo cuando participo en todas las reuniones con los distintos ministerios, y ahora que casi todas las reuniones se centran dentro del diálogo social, de todo lo que estamos trabajando en el diálogo social, pero se centran también en el problema de los fondos europeos, yo siempre acabo todas las reuniones, sea el ministerio que sea en el que estemos trabajando, yo siempre digo esto que vengo a decir hoy. ¿Y qué pasa hoy? Realmente, ¿qué ocurre con la pequeña y mediana empresa hoy? Aquí estamos hablando de planes de ejecución del año 21, 22, 23. Hay que ejecutar los presupuestos, los fondos europeos, hay que ejecutarlos antes del año 23. Pero, ¿y quién va a llegar a diciembre del 21? ¿Y quién va a llegar a diciembre del 20? ¿Y quién va a llegar a enero del 21? Por tanto, yo siempre acabo todas las reuniones con los ministerios, que nos parece muy bien. La pequeña y mediana empresa le gusta hablar de futuro, le gusta hablar de Europa. Creemos en Europa, creemos en el futuro de la mano de Europa y creemos que los fondos europeos pueden venir a paliar la situación y hacer un cambio realmente en el estado en el que estamos. Pero, ¿qué pasa con hoy? ¿Qué pasa con nosotros? Yo se lo digo a todos los ministerios, nuestras obligaciones están el día 5, por ejemplo, de cada mes. Tenemos nuestras cuotas de amortización, tenemos que pagar nuestros salarios, tenemos que pagar nuestras obligaciones tributarias, tenemos que pagar nuestros gastos corrientes que vienen asociados mes a mes a nuestra actividad. ¿Y dónde están las medidas? ¿Dónde están las medidas de choque que puedan llevar a la empresa a poder mantenerse para ese paréntesis que ha aparecido en España, que son los fondos europeos? A raíz de ahí, realmente la empresa, nosotros, ¿qué estamos pidiendo? Nosotros estamos pidiendo, como decía al principio, no vale estar negociando los ERTE cada 3 meses. Nosotros necesitamos un sentido de estabilidad. Nosotros necesitamos saber cuál es el plazo de los ERTE y cuáles son las condiciones que tenemos para esos ERTE, para así dictaminar cuál es la situación que podemos hacer en nuestra compañía. No vale, y yo entiendo que hay parte del gobierno que pueda entender esta negociación de los ERTE como una salida a la luz pública. Estás cada 3 meses negociando los expedientes de regulación temporal de empleo. Nosotros lo que decimos es que hay que empaquetar la medida y hacer como ha hecho Alemania, en una medida parecida a los expedientes de regulación temporal de empleo, no es exactamente la misma que en España, pero ha cogido, ha empaquetado la medida y se la ha llevado al 31 de diciembre de 2021. Y ya sabemos cuáles son las reglas de juego hasta ese tiempo. Y ahora vamos a trabajar en otras muchas cosas que tenemos que hacer y no está centrando en el debate en una medida que al final se convierte en insuficiente por ser prácticamente la única. Se convierte en una medida aislada que no hace que podamos tener viabilidad en nuestra empresa. Aparecieron los ICO en esa primera medida de plan de choque que fueron útiles, los ERTE fueron útiles, hay que decirlo así, y lo hemos utilizado la pequeña y mediana empresa española que jamás había utilizado la herramienta de los expedientes de regulación temporal de empleo, no era usual esa utilización y hemos utilizado los ICO, como decía, en más de 81.000 millones de euros, no hemos endeudado a las pymes, pero nosotros le decíamos al gobierno que la ventana temporal que estaba sucediendo, el alargue de esa ventana temporal en la pandemia, en la no activación de la economía, hacía que los plazos establecidos en el diseño de las medidas de los avales de los ICO eran claramente insuficiente. Lo único que podríamos convertir en un gran default en España de impago de expedientes que podrían acarrear problemas muchísimo mayores. El gobierno lo entendió, el ICO trabajó de la mano con nosotros, las entidades financieras trabajaron de la mano con vosotros. Aquí sí quiero abrir el paréntesis para, de alguna manera, agradecer el trabajo de los profesionales que hay detrás de las entidades financieras. Hemos sido conocedores en la pequeña y mediana empresa de la gran labor de esos profesionales que durante semanas, durante meses, han trabajado incluso en fines de semana para armar los expedientes y poder acceder a esas líneas de financiación que ha tenido la pequeña y mediana empresa. En definitiva, hemos convencido al gobierno para que alargue, para que prolongue los avales en los ICO y en este caso a 12 meses más de carencia y, como decía antes, hasta un plazo máximo de 8 años de amortización.
Y realmente son las medidas que le estamos pidiendo al gobierno. Ahora mismo necesitamos por un lado que los ERTE se empaqueten, que realmente dejemos del debate de los ERTE, si ERTE no, ERTE cuándo y cuántas son las cuantías de exoneraciones a la seguridad social que tenemos por esa inactividad que tenemos. Necesitamos los EQE, los ICO, necesitamos esa ampliación de ICO y necesitamos una medida que nos permitan la posible reestructuración de nuestras empresas. Nosotros realmente la norma cada vez es más exigente, menos flexible a la hora de poder de alguna manera reorganizar, reestructurar nuestras compañías y hacerlo a nivel financiero y hacerlo a nivel organizativo, a nivel orgánico. Cuesta muchísimo trabajo en esta difícil situación poder recomponer la situación que tenemos. Y por último, estamos pidiendo, por decir 3 grandes capítulos, ¿no? ERTE, ICO, medidas de reestructuración y yo creo que una medida que estamos tardando, que es esos planes de reactivación de la demanda. El consumo se ha venido al suelo. Realmente la inactividad es la que reina y campea por todos los territorios y sectores de nuestro país y hay que habilitar, hay que trabajar ya en esos planes de reactivación de demanda, de reactivación de consumo o cuándo, a qué estamos esperando para diseñar esos planes. Muchas veces los distintos ministerios estamos trabajando en la reactivación de esos planes, pero nosotros lo que decimos es, no es que estás trabajando, tenemos que tenerlos hechos ya o cuándo realmente lo vamos a poder poner en funcionamiento. Y cuando uno compara, el otro día decía un empresario, a mí me gustaría ser alemán, y yo le decía, era del sector de la hostelería. Era José Luis Zuel, el presidente de la hostelería en España, y decía, hay veces que me gustaría ser un empresario alemán. Y él decía, ¿por qué? Bueno, porque uno cuando mira la medida en carga que ha puesto, por ejemplo, el gobierno alemán y las compara con las que ha puesto el gobierno español, uno desea ser empresario alemán. En el año 2020 el gobierno alemán ha puesto en carga para salvar al tejido productivo cantidades que son equivalentes al 60% del PIB alemán. En España, en este año 2020, contando con los avales, con la línea de avales, que al final no es una inyección económica, con la línea de avales se ha llegado no llega al 12% del PIB en España. Pero si uno mira los presupuestos del año 2021, realmente es bastante triste. Desgraciadamente, en España, la cuantía correlacionada con el PIB que se pone en carga para el año 2021 en los presupuestos alcanza el 1%. El 1%. La media de los países europeos está en el 2,6%, más del doble que lo que España está poniendo. Y alguno puede visitar países como pueden ser Eslovaquia o Austria, en el que pasan por el 5% del PIB en medidas para el 2021. Esto al final, ¿qué conllevará? Esto conlleva una falta de competitividad de la empresa española. Nosotros, desgraciadamente, y así lo hacemos en todos los foros en los que participamos y en las negociaciones con el gobierno o con los sindicatos, siempre ponemos algo que desgraciadamente no está en el vocabulario de ningún dirigente político de este país, que es la competitividad de la empresa. ¿Dónde va a acabar la empresa si compañeros, en este caso europeos, tienen inyección de liquidez directa en su empresa y nosotros tenemos endeudamiento adecuado? Al salir de esta situación, la empresa española y la empresa alemana estarán en situaciones totalmente diferentes. Y muchas de las pequeñas y medianas empresas españolas ya compiten en mercados europeos. Y eso quiere decir que la falta de competitividad nos apartará, nos sacará de los distintos mercados. Yo creo que a nivel general estas serían las líneas en las que estamos viviendo, estamos trabajando para poder salir de esta situación. Me dejaba en el tintero que nosotros, si mirábamos la primera situación, la primera medida de choque, no veíamos ambicioso esa apuesta del gobierno español por el tejido productivo, con ese aplazamiento de los 30.000 euros como máximo por empresa, sea cual fuere la deuda
con las distintas administraciones. Nosotros necesitamos ahora mismo una inyección de liquidez, ¿no? Decía, no necesitamos más préstamos. Realmente la empresa española, la pequeña y mediana empresa, no necesita más préstamos, necesita inyección de liquidez. Y eso se hace o a través de inyección de capital o con aplazamientos, exoneraciones fiscales claras y evidentes. Hay otros países que lo han hecho, esas vacaciones fiscales en muchísimos sectores que realmente no tienen actividad hoy. ¿Qué pasa con los alquileres? Se acaba la moratoria que hay ahora. Nosotros no queremos una intervención de los alquileres. Nosotros creemos en el libre mercado, pero en esta situación extraordinaria que nos impide nuestra actividad, sí queremos que de alguna manera ayude al arrendatario con una financiación a largo plazo cómoda que pueda pagar su alquiler y que bonifique de alguna manera al arrendador a nivel fiscal, por ejemplo, para que de verdad haya ese acuerdo entre arrendador y el arrendatario y evitemos un grave problema para la pequeña y mediana empresa como son los alquileres. Como veis, este es el trabajo que estamos realizando desde CEPIME, intentando estar cerca de la realidad de la situación de la pequeña y mediana empresa española. Por eso quería en la intervención poner esos tres grandes bloques. De un lado, cómo está la empresa. Este paréntesis que nos parece muy bien, que hay que hablar de Europa, pero ¿dónde están las medidas que llevamos meses pidiéndola? Porque realmente nosotros lo que le trasladamos al gobierno es que podíamos admitir en el 15 de marzo, el 30 de marzo, que la crisis venía sin manual de instrucciones, que nos había pillado por sorpresa, que no tenía manual, pero después de 8 meses que llevamos ya no nos vale. Queremos medidas ciertas que palien el efecto que estamos teniendo. Nosotros le pedimos una máxima al gobierno, que cualquier decisión que intercede, que de alguna manera afecta a nuestra actividad económica, sea acompañada de una medida, de una política que palie esa decisión. Nosotros no podemos permitir que se limite, por ejemplo, el movimiento de las personas y no esté acompañado de una medida que palie el efecto que produce en el tejido productivo. No tiene ningún sentido. Cualquier norma tiene asociada una memoria económica para que pueda ser aprobada y en este caso, en este estado de alarma, se toman las medidas, pero no las políticas que palian o las contramedidas que palian el efecto de esas decisiones tomadas. A nivel de organización, sí os digo, y decía Marisol al principio, decía la presidenta, que muchísimas gracias por la labor que estáis haciendo. Yo creo que somos parte del equipo, presidenta. Somos parte de ese gran equipo que son las organizaciones empresariales como lo es COE CEPIME Guadalajara. Gracias a vosotros, porque realmente gracias a ti, a tu comité ejecutivo, a tu junta directiva, a la asamblea, a esas empresarias, a esos empresarios que le dedicamos tiempo a ese bien común de la defensa de los intereses, en este caso de la pequeña y mediana empresa. Gracias de verdad, porque el papel de las organizaciones empresariales, si cabe hoy, se ha puesto de relieve, de manifiesto, que es importante, que es esencial para apoyar a este tejido productivo en el que nosotros desde CEPIME entendemos, y así lo hacemos ver en todos los foros, que salir de esta situación con la empresa nada tendrá que ver a salir sin ella. Así que deseando que estemos en la línea de esas reivindicaciones, de esas necesidades, que estemos desde CEPIME cerca de lo mal que lo está pasando el tejido productivo español. No vamos a parar de trabajar, no vamos a parar de reivindicar nuestras necesidades, nuestras medidas que son necesarias para mantener nuestras empresas 24/7, 24 horas, los 7 días de la semana sin descanso. Así que, presidenta, muchísimas gracias. Nosotros no somos más que otro miembro más de este tejido empresarial, de este tejido de organizaciones empresariales que conformamos en España la COE y CEPIME. Así que abierto a cualquier interpretación o a cualquier aclaración o a cualquier debate que queráis suscitar, estoy a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gerardo. Pues efectivamente han llegado preguntas, comentarios y un poquito de todo. Yo creo que según ibas hablando, creo que una vez te anticipabas y otra vez te anticipaban nuestros oyentes hoy. Tengo dos, como tú decías, 3 o 4 bloques, ¿no? Hemos hablado en este caso de estabilidad, de reestructuración, de competitividad, y palabras que nos suenan muy familiares a todos los que estamos en el mundo de la empresa, pero que, bueno, pues algunos oyentes nos dicen que desgraciadamente al gobierno le pilla muy lejos esto, ¿no?
Yo quería empezar por una de las primeras preguntas que han entrado, además que uno de los primeros temas que has tocado respecto de los fondos europeos. Cuando has hablado del maná, yo estoy completamente de acuerdo que hace falta mucho trabajo para que eso llegue al último escalón. Y me preguntan, hay una pregunta muy clara, si realmente estamos capacitados como país, pero bueno, como gobierno me dice, para hacer esta gestión efectiva, si tenemos plan, si no tenemos plan, o si lo dejaremos pasar y a ver dónde nos lleva esta situación. Bueno, la situación yo la veo muy comprometida, desgraciadamente, y así lo decía, la historia no nos acompaña, no nos avala. La ejecución de fondos europeos, como decía, tan solo en este último plan plurianual de la Unión Europea hemos sido capaces de ejecutar 1/3 de estos fondos. Nosotros, desde COE, desde CEPIME, hemos instado al Gobierno a que hay que cambiar normas. ¿Cuántos me estáis escuchando que arrancáis un proyecto y son meses y meses de tramitación? Si hay algún proyecto que toca algo relacionado, por ejemplo, con el medio ambiente, ¿cuántos son los meses que tienen que pasar para que podáis poner vuestra actividad en funcionamiento? No tiene ningún sentido. Si realmente queremos la velocidad máxima de la ejecución de estos proyectos, tendremos que adaptar la norma para ello. Yo creo que hay que adaptar la norma dando seguridad jurídica para los proyectos y realmente haciéndolos viables en el plazo que determina la propia Unión Europea. Yo no sé si la capacidad del Gobierno es o no lo es la adecuada. Sí os digo que hay una filosofía por parte del Gobierno de no regionalizar la ayuda. Entiende que los fondos europeos son ayudas que vienen para transformar, en este caso, el tejido productivo, para ser tractores de un cambio de modelo, y eso no tiene que ver, según dice el propio Gobierno, con las comunidades autónomas o con los ayuntamientos. Pero yo creo que de alguna manera tendrá que apoyarse en la canalización de todos esos proyectos para que seamos capaces de discernir cuáles saldrán adelante. Nosotros a nivel empresarial estamos trabajando en la mesa, la última mesa del diálogo social que se creó con el presidente del Gobierno y que en ausencia del presidente lidera Nadia Calviño, la vicepresidenta y ministra de Economía, en el que esa mesa de transformación, resiliencia y que hemos puesto ahora mismo en marcha y realmente estamos trabajando en esos procedimientos, en esas fichas que tenemos que rellenar la parte empresarial para salir adelante. Hay otro matiz que también os digo con los fondos europeos, en el que la parte empresarial estamos intentando es que sea más del 50% de los fondos los que vayan directamente a la parte privada, porque el efecto multiplicador que tiene la inversión privada es de 3-1 con respecto a la inversión pública, a la muchas veces también necesaria modernización, por ejemplo, de la propia administración. Está ahora mismo un 50-50 y estamos intentando también incrementar ese umbral. En definitiva, por parte empresarial no va a quedar. Nosotros como organizaciones tendremos que ir canalizando y ayudando a nuestras empresas a que puedan presentar los distintos modelos y además, según nos informa el propio Gobierno de España, el pago de la ayuda será por orden de llegada. El primero que llega es el primero que cobrará. Por eso yo creo que hay una clarísima intención por parte del Gobierno y en ese caso siempre estaremos ayudando de arrancar los máximos proyectos en el mínimo tiempo posible. Gracias, Gerardo. Pues yo si en un momento que tanto Marisol como Javier queréis intervenir, yo trasladarte otra pregunta muy directa. Me dicen aquí, ¿los ERTEs en el último minuto o antes? Yo no creo que de recibo, y lo digo de verdad, y lo digo como empresario. Es imposible planificarse con una medida que entra en vigor, que la tiene anunciada el día antes de su entrada en vigor. No es de justicia, es imposible realmente organizarse, crear algo de certidumbre para realmente de poner las cosas en orden y realmente hacer un plan para salir de esta situación. Nosotros llevamos ya meses, llevamos ya muchísimos días diciendo que hay que poner encima de la mesa el ERTE, que no se puede llegar al último día para la negociación y que no ocurra como ocurrió en esta última ocasión. Creo recordar que se firmó un lunes los expedientes de regulación temporal de empleo y el sábado, el último borrador, aparecían exigencias nuevas para el mundo empresarial. Eso
yo lo considero que lo decíamos y lo hemos denunciado, no es diálogo social. El diálogo social es ese diálogo social sosegado, tranquilo, en el que cada una de las partes pone su argumento y que luego el gobierno, en muchas ocasiones, en ese diálogo social tripartito, tiene que tomar su decisión. Pero la esencia del diálogo social bipartito entre empresarios y sindicatos no puede ser de última hora una norma que no conoces o que te encuentras, y hemos conocido en muchas de las ocasiones en algún medio de comunicación el llamado diálogo social. Eso no es el diálogo social que España necesita, y eso no es el diálogo social que se han hecho durante los últimos 40 años en este país. Así que detestamos, por supuesto, esa falta de alguna manera de organización en ese diálogo real para tomar la medida. Y un expediente de regulación temporal de empleo que han sido útiles para mantener a los trabajadores de nuestras empresas, no engordar la lista del paro. Acordaros que hemos llegado hasta más de 4 millones de trabajadores en ERTE, que no estaban en paro, que estaban suspendidos por los expedientes de regulación temporal de empleo, y no tiene ningún sentido que la empresa no pueda saber las condiciones hasta un día antes de su puesta en marcha. Gracias, Rodón. Me quedan 2 preguntas, solo ya te anticipo. Una va ligada al sector del turismo. Es decir, me llegan muchas preguntas de cómo veis desde CEPIME a nivel, con esa relación que tenéis tan directa con los ministerios, si realmente va a haberlo. El otro día lo decía el presidente de Hostelería de España, ¿no? Que no hay ese plan, tú antes lo decías, ¿no? Entonces, si hay alguna previsión, hay alguna ilusión porque finalmente el gobierno ponga un plan encima de la mesa, aunque, como bien decías antes, en los presupuestos no están las medidas, con lo cual no sé cómo lo veis desde allí. Yo, desgraciadamente, y lo digo con el corazón y me da pena, pero el cortoplacismo en el que estamos instaurados en España hace que nadie levante la cabeza. Y realmente, y desgraciadamente lo estamos viendo, hay muy pocos ministerios que levantan la cabeza, que miran al futuro y que están planificando ya acciones para el día de +1. Es que es necesario, pero desgraciadamente hay otra parte del gobierno de España en el que están más interesados en el siguiente tuit, en el siguiente titular del periódico, y así es muy difícil trabajar. Nosotros, que somos empresarios, lo sabemos. Nosotros nos programamos, hacemos nuestro business plan, hacemos nuestras previsiones para poder mantener la actividad a flote, y desgraciadamente hay muchísimos miembros del gobierno que están mirando a muy corto plazo, y eso no es signo de estabilidad. Estamos trabajando principalmente en sectores tan castigados como puede ser la hostelería y el comercio, para que haya planes efectivos diseñados ya. ¿O cuándo vamos a empezar a hacerlo? ¿O cuándo vamos a tenerlos diseñados? Cuando realmente no salgamos de esta situación. Afortunadamente parece que las vacunas están ahí, que pueden venir a España, que podemos cambiar el signo, pero ¿dónde está el trabajo hecho? ¿Qué vamos a esperar? ¿Como los expedientes de regulación temporal de empleo a la última hora para ponernos a trabajar en esos planes de incremento de demanda? No tiene sentido alguno. Y ya por último, la última pregunta, y también me dicen que, bueno, estamos viendo la pregunta es desde allí, desde esa negociación que tenéis, también a nivel europeo, pues cómo nos ven nuestros socios europeos, ¿no? Quizá, yo casi es una impresión personal mía, yo creo que Europa, yo no sé si ha tirado la toalla con nosotros o nos sigue realmente la pista y lo que se está haciendo. Entonces, bueno, pues ver un poco tu visión. Y ya por último, uno de los espectadores nos dice que nos des un mensaje también de esperanza y ánimo, que va a hacer mucha falta. Eso siempre. Bueno, yo creo que la visión de Europa, todos lo conocéis por parte de los distintos medios de comunicación, de las acciones que se hacen, ¿no? Que se van tomando en España. A mí me preocupa, e incido otra vez en la respuesta que hice en la pregunta anterior, el cortoplacismo. Eso yo creo que es una mala consejera para nuestra actividad. Nosotros tenemos que planificar nuestras actuaciones, nuestras intervenciones y nuestras decisiones. Y realmente con ese marco que a tan corto plazo no lo conseguimos. Yo quiero también poner no todo es así en el gobierno de España, y hay ministerios como puede ser el de Economía, en el que tanto la ministra, en este caso vicepresidenta también del gobierno, Nadia Calviño, como su secretaria de Estado,
Carmen Artiga o Ana de la Cueva, están en una sensibilidad máxima a la hora de poner medidas encima de la mesa. Ocurre también con el Ministerio de Turismo, Comercio e Industria, con Reyes Maroto. El equipo de Reyes Maroto está cerca del mundo de la empresa, cerca del comercio, cerca de la hostelería, pero desgraciadamente no acaba de tener ese poder, digamos, dentro del propio gobierno para implementar aquellas medidas que se están intentando. Nosotros lo que le pedimos al gobierno, y nos lo dice el propio Europa, nosotros no necesitamos una medida cada martes. Nosotros necesitamos ese plan de choque ambicioso para mantener el tejido productivo. Y hoy la estrategia que está manteniendo el gobierno, o así lo entendemos nosotros desde el mundo de la empresa, es que cada martes en cada Consejo de Ministros anunciamos una pequeña medida para paliar esta situación. Nosotros no queremos cada martes tener una medida, queremos tener un plan ambicioso para que podamos mantener nuestras empresas. Y yo creo que Europa exige una serie de medidas para poner encima de la mesa para poder dar este dinero. Y si España no lo cumple o prevé no cumplirlo, que se olvide de esos fondos europeos porque no jamás llegarán, ¿no? Yo espero que no estemos en esa situación y que realmente cumplamos con los dogmas y con los mínimos exigidos por la Unión Europea para poder captar y ejecutar esos fondos. Y con respecto al tema del mensaje, yo es que nací positivo, vamos, yo soy positivo en todas las actuaciones que hago. Yo creo que a la vida hay que mirarla desde el lado positivo. El mundo empresarial, aquellos que ejercéis de empresarios, que tenéis una empresa y que estáis al frente de cualquier iniciativa empresarial, solo os digo que cosas un poquito menos bonitas que esta, hay muy pocas cosas en la vida. Yo creo que tiene sus sinsabores, tiene sus malos momentos, pero la esencia de ser empresario, la esencia de poder contribuir al desarrollo de tu entorno, de las personas que quieres, de las personas que están cerca de ti, es la satisfacción máxima. No venirse abajo, siempre mirar el lado positivo, por supuesto, con una reivindicación seria y con una defensa de nuestros intereses al máximo, y yo creo que es el momento de darnos la mano. En muchas ocasiones, y así lo estamos viendo, pequeñas empresas pueden ser complementarias a la hora de hacer cualquier tipo de intervención o cualquier tipo de actuación. Es el momento de darnos la mano, de estar más unidos que nunca y en aquellas cosas que podamos ayudarnos. A nivel de organización, como lo está haciendo COE Cepime Guadalajara, que le doy las gracias, estando al frente de la manifestación sin descanso, porque yo creo que merece la pena salvar al máximo número de empresas, porque eso será sinónimo de progreso. Yo se lo digo al Gobierno de España. Ahora ya no sé si habla o no, de los 800.000 puestos de trabajo en esta legislatura. Y yo les pregunto al Gobierno de España que ¿de dónde? El 72% del empleo en España lo genera la pequeña y mediana empresa. Si no mantenemos a la pequeña y mediana empresa, ¿cómo vamos a mantener el empleo o cómo vamos a crear el empleo? Por eso, mantener a la empresa es mantener el progreso. Yo odio y rehuyo de esa dicotomía que nos quiere someter a la sociedad de progreso o empresa. Yo entiendo que el progreso se hace de mano de la empresa. Así que teniendo eso siempre presente y me atrevería a decir, ¿por qué no? La empresa somos de alguna manera benefactores de la sociedad, protegemos, hacemos avanzar a una sociedad más justa, a una sociedad más avanzada. Así que no nos podemos venir abajo. Hay que levantarse todas las mañanas sabiendo que el sol, por muy nublado que esté, el sol saldrá. Pues muchas gracias, Gerardo. Yo ya cedé la palabra a Marisol para que despida el foro y seguir la mañana de todos. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias con tus palabras. Me quedo lógicamente que el sol sale todos los días y para los empresarios de Guadalajara en concreto y para los de todo el país va a salir el sol. Desde nuestras organizaciones, desde Guadalajara y a nivel nacional, lucharemos para contribuir con nuestro granito de arena en que eso sea así. También me quedo, lógicamente, el mensaje positivo para todos y que yo confío en que también haya un rayo de sol que ilumine a nuestro gobierno en adoptar las medidas correctas que necesitamos, como la planificación a medio y largo plazo, que es fundamental para el mundo empresarial y, lógicamente, para que se puedan aprovechar esos fondos porque es una oportunidad única y que es necesario.
Y a todos los empresarios, pues lo que os ha transmitido Gerardo, mucho ánimo y saldremos de esta, tanto empresarios, trabajadores como la sociedad en general. Y Gerardo, a ti muchísimas gracias por tu ponencia, por tu clarividencia. Ha sido fantástica y creo que a todos nos ha aportado. Gracias. Un placer y siempre a vuestra disposición. Bueno, pues muchas gracias a todos y hasta la próxima ya.